El director gritó corte 3 veces, pero mi esposo, una celebridad, seguía atrapado en un beso apasionado con su amor de la infancia. Como su asistente, amablemente les recordé la situación. Sin embargo, la vieja amiga rompió en llanto frente a todo el equipo, alegando que estaba demasiado inmersa en su papel. Mi esposo me reprendió diciendo que mis ojos y mi corazón estaban tan sucios que veía maldad en todo. Esa noche, los paparazzi los captaron entrando y saliendo juntos de un hotel de 5 estrellas. En el pasado, esto me habría devastado, me habría obsesionado con él y me habría apresurado a manejar la crisis de relaciones públicas llorando a escondidas. Pero esta vez me di cuenta de que nuestros 5 años de matrimonio secreto no significaban nada. Justo después de hablar con un abogado sobre el divorcio, Eduardo entró al vestíbulo con la marca del labial de su amiga de la infancia Camila en el cuello. Al verme, la sonrisa se desvaneció de su rostro, su mirada se volvió fría y me dijo con Valeria: no puedes entender tu lugar. Esta es una sala de descanso para los actores principales organizada por el equipo. ¿Qué haces aquí? Me acerqué a la mesa de maquillaje y, tomando mi termo, respondí con indiferencia. Recojo mis cosas. Eduardo había empezado su día a las 5 de la madrugada. Yo había preparado la comida del termo a las 3 y al ver que no la había tocado, entendí que ni siquiera la había probado. Cuando me vio girar para irme, frunció el ceño molesto y añadió: no vuelvas a preparar comida. No es comestible. No era la primera vez que decía que mi cocina era mala. Antes habría explotado y le habría reclamado. ¿No decías que querías comer lo que preparaba toda la vida? ¿Por qué ahora te disgusta? Pero esta vez ni siquiera me molesté en discutir. 3 milésimo fue lo único que dije al salir por la puerta. Eduardo me llamó desde la puerta. Esta noche habrá una cena con el equipo. El director quiere que hable con Camilla sobre el guión. Fingí no notar la culpa en su voz. Respondí fríamente: está bien. Después de cerrar la puerta, tiré el termo a la basura. La última escena se había filmado cerca de casa, así que Eduardo no se quedó en el hotel. Volvió alrededor de la 1007 am. Al ver que no lo esperaba en la sala como solía hacer, empujó la puerta del dormitorio y me dijo: sabes que tengo problemas para dormir. ¿Por qué no preparaste mi té relajante anoche? Se me acabaron las hojas de té. Le contesté mientras me tapaba con la manta. Si quieres, pide algo por delivery. Con un fuerte portazo, Eduardo salió hacia su estudio. Ese era su modo de mostrar que estaba enojado y en el pasado, yo habría pasado la noche en vela, finalmente humillándome para disculparme. Pero esa noche no fui tras él, ni tampoco lo hice al amanecer. Al día siguiente, el equipo trasladó la filmación a una montaña remota. Por una vez, Eduardo me permitió viajar con él en la misma camioneta. Apenas subí, Camila, con un vestido sin espalda, se acercó elegantemente y preguntó: ¿tienes repelente para mosquitos? Siempre me pican. Al verme, cambió de tono. Ah, Valeria, ¿también vienes? Entonces será mejor que tome otro coche. Antes de que pudiera terminar, Eduardo me ordenó fríamente: Valeria, ¿no puedes ser sensata? Deja de causar problemas. Ve en el coche de los asistentes. Por primera vez, no discutí y bajé de la camioneta. Mientras observaba cómo me alejaba, Eduardo frunció el ceño. 5 minutos. Después, recibí un mensaje de WhatsApp. Hoy, Camilla tiene una escena en la que muestra las piernas. No malinterpretes, respondí. Entendido. La burbuja de escritura permaneció activa unos minutos. Sin pensar, cerré WhatsApp y apagué mi teléfono. Sin las órdenes de Eduardo, el paisaje en el camino se volvió más hermoso. Esa noche, mientras finalizábamos la filmación, una estructura montada por los carpinteros se derrumbó. Eduardo empujó a Camilla fuera del peligro y aunque ambos rodaron por el suelo, acabando con sus labios unidos accidentalmente, el equipo aplaudió y Camila se acurrucó tímidamente en sus brazos. No malinterpreten, no hay nada entre nosotros, dijo sonriendo. Eduardo no explicó nada, simplemente la sostuvo más fuerte. Mientras me alejaba cojeando, encontré un lugar apartado para atender mi herida. Cuando regresé, todos ya se habían ido. La oscuridad me rodeaba y los sonidos de animales salvajes resonaban a mi alrededor. Me acurruqué junto a un árbol y esperé con miedo hasta el amanecer. Al bajar la montaña, finalmente tuve señal y Eduardo me llamó furioso. Valeria, ¿por qué no contestaste? Después de mis llamadas, Camila fue picada por mosquitos. Ve al hospital y cómprale medicina. Silenciosa, escuché cómo su tono se volvía más impaciente. Te doy media hora para volver al set, respondí calmadamente. Estoy en la montaña. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de su voz más suave. Quédate donde estás. Voy a buscarte. Me tomará una. El sol ya brillaba alto, pero Eduardo nunca llegó. Finalmente, arrastré mi cuerpo herido de vuelta al set. Al llegar, Eduardo entró a la tienda mientras terminaba una llamada con una nueva candidata para asistente. Su mirada recayó en mi teléfono y preguntó con frialdad: ¿hablabas? Respondí sin emoción: ¿con alguien que no conoces? Él asumió que era una llamada de un desconocido y no preguntó más. Entonces arrojó una caja de comida sobre la mesa. Te traje algo para comer. Al abrirla, percibí el hedor agrio de sobras en mal estado. Eduardo aclaró su garganta. Alguien tomó la caja equivocada. Me recosté en la cama y respondí: no importa. Ya pedí mi propio delivery. Su expresión se oscureció.
¿Por qué no me dijiste que ibas a pedir comida? Valeria, te he dicho muchas veces que entre Camila y yo no hay nada. Todo es por la química en pantalla. ¿Por qué haces tanto escándalo? Respondí fríamente. No estoy haciendo un escándalo. Mi indiferencia solo lo enfureció más. Entonces, ¿por qué no compraste la medicina? Es solo un pequeño favor. Agotada de su maltrato, respondí desde la cama, no me siento bien. No voy a ir. Esa noche, Eduardo y Camila fueron tendencia en las redes. Un vídeo mostraba a Eduardo cargándola como una princesa hacia el hospital. Decidida, contacté a periodistas para viralizar el escándalo. Me aseguré de que obtendría el 50% de las ganancias por la exclusiva. Al día siguiente, la historia de amor entre Eduardo y Camila dominó las tendencias. Mientras Eduardo filmaba en otra ciudad, yo ya tenía todo listo para nuestro divorcio. Cuando Eduardo finalmente regresó a casa, su expresión estaba cargada de cansancio e irritación, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Intentó acercarse con esa actitud prepotente de siempre, creyendo que con una orden o un comentario frío las cosas se resolverían. Pero algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. No sentía ni miedo ni tristeza, solo vacío. Valeria, quiero que dejes de hablar con la prensa. Esto ya se salió de control. Camila está muy afectada, dijo, tirando las llaves sobre la mesa como si su orden fuera irrefutable. Lo miré con una calma que pareció desconcertarlo. Su expresión mostró una chispa de sorpresa al darse cuenta de que esta vez no le ofrecería ninguna disculpa ni justificación. Respiré hondo y dejé que el silencio hablara por mí. La incomodidad en su rostro creció rápidamente. ¿Me escuchaste?, insistió, esta vez en un tono más amenazante. Sí, te escuché, respondí sin emoción, mientras seguía doblando la ropa que había apartado para donar. Incluía algunas prendas que él solía decir que le encantaba verme usar. Ahora no eran más que pedazos de tela sin significado alguno. Él se acercó más, cruzando los brazos y frunciendo el ceño. ¿Qué estás haciendo? Esto es ridículo. ¿Vas a tirar todo por la borda solo porque la prensa exagera? ¿Por una tontería? Ya tomé mi decisión, respondí con calma absoluta. Ya hablé con mi abogado. El divorcio será oficial. En unas semanas. Por un instante, su expresión quedó congelada. Pude ver claramente cómo el control se le escapaba de las manos y no sabía cómo reaccionar. Eduardo, por primera vez, se encontraba frente a alguien a quien ya no podía manipular. «Esto es por Camila, ¿verdad?», dijo incrédulo, intentando recuperar el mando de la conversación. «No hay nada entre nosotros. Te lo he dicho 1000 veces. Estás exagerando». «No, Eduardo, esto no es por Camila». Le dediqué una sonrisa amarga, desconocida incluso para mí. «Es por todo. Por cada palabra hiriente, cada humillación, cada noche en la que intenté arreglar lo que no tenía arreglo». Él abrió la boca para responder pero levanté la mano, deteniéndolo en seco. «Y no voy a discutir más. Estoy cansada, muy cansada», dije mientras terminaba de cerrar la maleta. «No puedes simplemente irte así», espetó finalmente, dejando escapar la ira que intentaba contener. «Tenemos una imagen que cuidar. No puedes destruir todo por una crisis absurda». Lo miré con algo que me resultó liberador. «Desprecio. Todo ya estaba destruido, Eduardo. Solo tú no lo habías notado». Ese fue el momento en el que vi miedo en sus ojos. No miedo de perderme a mí, sino de perder el control, de ver desmoronarse la fachada perfecta que tanto se había esmerado en construir. Y por primera vez, lo vital como era frágil, vanidoso y miserablemente pequeño. Eduardo dio un paso hacia atrás, intentando encontrar algo más que decir, pero no había nada que pudiera cambiar lo inevitable. Tomé mi maleta y me dirigí hacia la puerta sin mirar atrás. Valeria me llamó, casi implorando, con una voz que antes habría roto mi corazón. Pero no me detuve. Crucé la puerta y la cerré tras de mí. La libertad, aunque pesada e incierta, sabía a victoria. En los días siguientes me encargué de todo. Aceleré los trámites del divorcio y me mudé a un apartamento modesto pero acogedor. Mientras tanto, la prensa hacía fiesta con el escándalo de Eduardo y Camila. Yo observaba desde lejos, con una tranquilidad que nunca había experimentado antes. /EOS, el golpe final no tardó en llegar. Un periodista, a quien había proporcionado información de forma anónima, reveló detalles incómodos sobre la relación de Eduardo y Camila. Su romance había comenzado mucho antes de las filmaciones. Fotos comprometedoras y mensajes privados salieron a la luz, destrozando la imagen pública de ambos. La opinión pública los destrozó sin piedad. Eduardo me envió mensajes desesperados, rogando que detuviera la avalancha de noticias, pero cada uno fue ignorado. Él estaba solo, hundiéndose en el desastre que había creado. Camila, por supuesto, lo abandonó en cuanto la situación se volvió insostenible, preocupada por salvar su propia reputación. Mientras tanto, yo había encontrado paz, no como la esposa sumisa y olvidada de una celebridad, sino como alguien que por fin se había reencontrado consigo misma.
Con todo el papeleo del divorcio en orden, una vida nueva ante mí, sentí que la venganza estaba completa. Ahora Eduardo era solo un capítulo cerrado en mi vida y yo, por primera vez, era libre. Semanas después, los trámites del divorcio finalmente se completaron. El sentimiento de alivio que sentí al firmar el último documento fue indescriptible. Eduardo ya era solo una sombra amarga en mi pasado, $1 que al fin me había quitado de encima. Mientras él luchaba por mantener su imagen pública después del escándalo, yo ya estaba enfocada en construir mi futuro. Lo primero que hice fue abrir una empresa de asesoría en gestión de crisis. Era irónico, lo sé. Cada experiencia dolorosa que viví a su lado ahora se convertía en una herramienta para ayudar a otras personas y, por supuesto, para prosperar yo misma. Los primeros meses después del divorcio fueron tranquilos. Eduardo se mantuvo alejado de los reflectores, esperando que el escándalo desapareciera. Me enteré por conocidos que Camila lo había abandonado poco después de que salieron las noticias, diciendo que no podía arriesgar su carrera por un romance condenado. Él estaba solo, con su reputación destruida, tratando de salvar los pocos contratos que le quedaban, pero nadie quería asociarse con su nombre. La siguiente vez que supe de Eduardo fue a través de una notificación legal. Me estaba demandando, exigiendo una compensación económica y la mitad de mi empresa, alegando que durante nuestro matrimonio me había apoyado emocionalmente y, por lo tanto, tenía derecho a parte de lo que había construido. No pude evitar reír cuando leí los documentos. Era tan típico de él. Incluso después de todo lo que había pasado, aún creía que podía controlarme y beneficiarse de mi éxito. El día del juicio, entré al tribunal con la cabeza en alto y la confianza que había ganado con esfuerzo. Eduardo ya estaba allí, sentado en la primera fila, intentando mantener su pose de superioridad, aunque su aspecto delataba el desgaste. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pude ver en sus ojos la esperanza de que yo vacilara, de que mostrara debilidad o buscara reconciliarme. Pero no lo hice. Le respondí con una sonrisa fría e indiferente, como tantas veces él lo había hecho conmigo. El juicio fue largo y agotador. Eduardo presentó argumentos absurdos, afirmando que mi empresa solo había tenido éxito gracias a su influencia en mi vida. Sin embargo, mi abogado, un verdadero profesional, desmontó cada una de sus afirmaciones, mostrando pruebas de que él nunca había contribuido en nada, sino que siempre había sido un obstáculo para mí. Después de horas de alegatos, el juez emitió su Eduardo no tenía derecho a nada, ni un céntimo además, fue condenado a pagar los costos del juicio por intentar manipular el proceso legal. La expresión de derrota en su rostro fue un espectáculo que disfruté en silencio. No podía creer lo que estaba pasando. Al salir del tribunal sentí como si finalmente hubiera cerrado el capítulo más doloroso de mi vida. Ya no había lazos que me ataran a él, ni amenazas ni chantajes emocionales. Estaba libre y la justicia había prevalecido. Mi empresa floreció en los meses siguientes. Conseguí contratos importantes y me convertí en una referente en el mercado. Cada logro me recordaba las veces que Eduardo decía que yo no era capaz, que mis sueños eran absurdos. La ironía era exquisita. Ahora yo era una mujer independiente y exitosa mientras que él, antes una celebridad admirada, se había convertido en una sombra olvidada. Ocasionalmente escuchaba rumores sobre él. Intentó relanzar su carrera, pero nadie quería darle una oportunidad. Los pocos amigos famosos que le quedaban se alejaron y sin contratos ni proyectos, su figura pública se desvaneció. La última noticia que recibí fue que estaba viviendo de favor en la casa de un pariente lejano intentando pasar desapercibido. Mientras tanto, yo había encontrado la paz. Me reconcilié conmigo misma, reencontré amistades perdidas y me permití disfrutar de la vida sin miedo ni culpa. Viajé, exploré nuevos intereses y eventualmente conocí a alguien especial. Un hombre que me trataba con respeto y cariño sin manipulaciones ni juegos. Por primera vez, experimenté un amor genuino y saludable. Aunque seguí adelante, nunca olvidé las lecciones que aprendí junto a Eduardo. La más importante fue que el amor propio es la verdadera libertad. No importa cuán profundo alguien intente hundirnos o hacernos creer que no valemos nada, siempre tenemos el poder de reescribir nuestra historia. Y eso fue lo que reescribí mi historia desde un comienzo doloroso hasta un final justo y feliz. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rencor, solo gratitud. Gratitud por haber encontrado la fuerza para dejar un vínculo tóxico, por haber superado las pruebas más difíciles y, sobre todo, por haber descubierto que la justicia más poderosa es la que hacemos por nosotras mismas. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse
y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!